Siguiendo con los ejemplos de reactores PBR con caída de presión, vamos a hacer un ejemplo donde se tendrá en cuenta que el sistema es un sistema de densidad variable, lo que nos tendrá como lugar resolver un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas y utilizaremos métodos numéricos. La reacción en fase gaseosa A más 2B produce C se lleva a cabo en un reactor de lecho empacado, un reactor PBR. La cinética es de tipo, la velocidad de composición de A es igual a la constante cinética por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. Calcule la conversión de salidos, perfiles de conversión versus catalizador gastado, caída de presión con respecto al catalizador gastado y la relación de presiones versus la conversión, sabiendo que el reactor tiene una carga total de 800 kilogramos de catalizador. La relación de flujos molares a la entrada de A y B es estequiométrico, es decir, si vemos la reacción química nos daremos cuenta que el doble de moles de A, de flujo de moles de A, será aproximadamente doble. El flujo de B es doble de A. Tenemos también aquí una constante que caracteriza el material catalizador, la concentración inicial de reactivo de referencia A, la constante cinética, el flujo volumétrico inicial que está entrando al reactor y la concentración inicial. Primero vemos la ecuación de diseño, es decir, la ecuación que caracteriza el reactor PBR, es decir, flujo molar inicial del componente de referencia multiplicado por la derivada de la conversión con respecto a la cantidad de catalizador gastado es igual a la velocidad de reacción. Recuerde que esta velocidad está con respecto a la cantidad de catalizador gastado, por eso es que tiene el apóstrofe. Esta será la primera ecuación diferencial a resolver. Seguimos haciendo el balance molar. Entonces tenemos balance molar para hacerlo de una manera bastante esquemática. Tenemos especie, entrada, reacción, salida. Aquí tenemos las tres especies. Entonces a la entrada son los flujos iniciales, el flujo molar de A, el flujo molar de B y nada de C porque no hay a la entrada. Entonces, ¿qué es lo que reacciona? Es el flujo de A inicial por la conversión. Vemos tiene el símbolo negativo porque es una velocidad de desaparición. La relación estequiométrica entre A y B es 1 a 2, es decir, el doble de moles de B lo que va a reaccionar, es decir, por cada mol que reaccione de A reacciona el doble de B, es decir, sería menos 2 por las moles que reaccionan de A. Entonces ese es el número de moles de B que reaccionan. La relación molar entre A y C es 1 a 1, es decir, las mismas moles que desaparecen de A son las que se forman de C. A la salida tenemos simplemente la resta, lo que entra menos lo que reacciona. Tenemos aquí lo que entra menos lo que reacciona y lo que entra menos lo que reacciona. Este balance molar lo utilizaremos después para calcular las concentraciones en función a qué, en función a la conversión y a la caída de presión. Entonces, esto es un sistema de densidad variable con caída de presión, es decir, ya debemos calcular una nueva expresión para el flujo volumétrico. Comenzamos calculando gamma. Esta gamma, que es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Eso quiere decir 1 menos 1 más 2 es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque 1 es el coeficiente estequiométrico del producto, que es C. Y 1 y 2 son los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Entonces 1 menos 3 es igual a menos 2. El flujo, digamos, la fracción molar inicial se calcula de la siguiente manera. Tú tienes las moles de A, la fracción molar es el flujo del componente que a ti te interesa, en este caso el flujo inicial de A, sobre el flujo molar total a la entrada, que serán las moles de A más el número de moles de B, que es el doble de la de A. Por eso aquí se pone el doble de F sub a 0. Simplificando F sub a 0 te queda 1 tercio, que sería 0,33. Es decir, esta es la fracción molar inicial del componente de referencia a la entrada. Epsilon es igual a la fracción molar del componente de referencia a la entrada multiplicada por gamma. 0,33 por menos 2 será menos 0,66.
Y tenemos aquí la expresión que nos dice que esto es un sistema de densidad variable, es decir, el flujo volumétrico a la salida es igual a flujo volumétrico a la entrada, que multiplica 1 más epsilon por x, y aquí aparece la relación de presiones, porque aquí vamos a tener en cuenta no solo la conversión, sino también la relación de presiones. Así el reactor al principio tiene una presión inicial y va a ir cambiando, tenemos una variación de presión, una caída de presión a través del lecho empacado. Entonces θ sub B, que recuerda que θ sub B es la relación entre el flujo inicial de B y el flujo inicial del componente de referencia, se reescribe como 2 veces por el flujo molar de A, y eso queda como producto o como resultado 2, es decir, la relación entre el flujo molar de B a la entrada y el flujo molar de A a la entrada. Entonces, reemplazando estos valores aquí, vamos a hacer que calcular la concentración en general de cualquier componente es el flujo del componente sobre el flujo volumétrico, el flujo molar del componente sobre el flujo volumétrico. Eso es igual a que el flujo molar de A ya lo tenemos definido, lo trajimos de dónde, del balance molar, ¿ya? Y el denominador, que simplemente es el flujo volumétrico, lo ponemos aquí, subimos en P, queda aquí P sobre P sub 0. Es decir, la concentración de A en cualquier momento es igual a la concentración de A inicial, que esto salió de dividir el flujo molar inicial sobre el flujo volumétrico inicial, por 1 menos X sobre 1 más epsilon X. Y aquí aparece el término de presión, es decir, la relación de presiones que va a servir para calcular cuál es la caída de presión en el reactor. Hacemos lo mismo con C sub B. C sub B simplemente lo traemos del balance, reescribimos todo en términos de θ sub B y tenemos una expresión que nos da la concentración de B en función a ¿qué? A la conversión y a la caída de presión. Entonces, el siguiente paso es reemplazar los valores de las definiciones de concentración e introduciéndolas en el modelo cinético. Entonces, aquí vamos a hacer un cambio de variable, vamos a reemplazar la relación de presiones como I. Entonces tenemos la concentración de A, ya cambiando, reemplazando los valores de epsilon. Entonces tenemos esas dos concentraciones, las vamos a meter dentro del modelo cinético. Entonces tenemos este modelo cinético que nos da la velocidad de desaparición de A en función a la conversión y a la caída de presión. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta, vamos a utilizar la presión la expresión o la ecuación diferencial que nos da la caída de presión con respecto al gasto de catalizador. La relación de cambio de presión, en este caso le llamamos I, como función de la cantidad de catalizador gastado, se expresa mediante esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene la relación de la caída de presión sobre la relación de gasto de catalizador. Este alfa es una constante que caracteriza el lecho. Multiplica 1 más epsilon por x sobre 2i. Esta es la segunda ecuación diferencial. La primera, recuerda que es la ecuación de diseño. Estas dos ecuaciones diferenciales deben resolverse acopladas, es decir, deben resolverse al mismo tiempo para obtener los perfiles de caída de presión contra catalizador y también conversión contra catalizador, y además los perfiles también de concentración. Entonces, para resolver esta ecuación, la variable independiente en este caso es la cantidad de catalizador. La cantidad de catalizador va a ir entre 0 catalizador gastado al principio del reactor y 800 kilogramos gastados al final del reactor. Entonces, estas dos ecuaciones son dos ecuaciones diferenciales acopladas, como ya se los dije. Elegiremos el método de Euler. El método de Euler es un método bastante sencillo. Es susceptible de que es muy susceptible al paso, es decir, cada cuánto se va a resolver va a ser la integración numérica. En este caso vamos a elegir cada 0,1 kilogramo. Podemos elegir cada kilogramo, pero digamos por simplicidad y por seguridad vamos a elegir un paso pequeño para cometer el menor error posible. Haciendo un poco de memoria, Leonhard Euler era un matemático y físico suizo. Él se trata, digamos, que el principal matemático del siglo XVIII, uno de los más grandes y prolíficos de todos los tiempos, también conocido por el número de Euler, el famoso eje que utilizan en muchas áreas de la ciencia. Entonces, para implementar esto en el método de Euler,
vamos a utilizar un programa en Fortran. Eso no es ninguna novedad ni ninguna obligación. Podemos hacer también implementaciones en MATLAB, en Scilab, incluso en Excel también salen bastante bien el método de Euler, porque es bastante sencillo. Entonces aquí tenemos un pequeño código. Vamos primero con la variable, pues tenemos las ecuaciones diferenciales, las constantes del ejercicio, las definiciones de concentración, el modelo cinético y la variable independiente para la integración, que es desde cantidad de catalizador igual a 0 hasta cantidad de catalizador máxima, que es 800. Entonces vemos a continuación el código, que es bastante fácil de leer. Pues primero tenemos las variables y los vectores que vamos a utilizar y las constantes. Primero tenemos las constantes necesarias del sistema, por ejemplo la constante alfa, epsilon, la constante cinética, la concentración inicial de A, flujo volumétrico inicial y el flujo molar inicial. Todos son constantes que no van a cambiar, entonces de una vez se definen. También las condiciones iniciales, por ejemplo, la relación de presiones va desde 1 hasta 0, porque al principio la presión es igual a la presión inicial, su división vale 1. La cantidad de catalizador inicial es 0 y la conversión inicial también es 0. El peso de catalizador final también es 800. Tenemos, por ejemplo, el delta W, es decir, cada cuánto se va a hacer la integración, es decir, cada 0,1 kilogramos. También se sabe cuánto eso, si dividimos 800 entre 0,1 da aproximadamente unos 8000 pasos. ¿Sí? Pues va a ser bastante fina la resolución. Entonces, aquí es donde comienza el verdadero método. Aquí, bueno, se definen las variables iniciales, y aquí en esta parte es donde él hace un do, donde va calculando, va haciendo la integración hasta que la cantidad de catalizadores es igual a 800. Entonces, aquí se definen las concentraciones, el modelo cinético, las ecuaciones diferenciales están definidas aquí y los vectores de solución. Entonces, aquí se escriben todos los perfiles que se van a calcular. Entonces, es bastante parecido a la implementación en MATLAB. El código se parece bastante. Entonces, una vez tú haces la integración numérica por el método de Euler de esas dos ecuaciones diferenciales, tendríamos perfiles aproximadamente. Los perfiles, entonces aquí vemos, por ejemplo, los perfiles, pusimos dos aquí: conversión contra cantidad de catalizador. Vemos cómo la conversión va llegando cuando ya llega al final del reactor, pues obtiene una conversión aproximadamente de 0,3. Y también pusimos aquí la relación de presión, porque la I es igual a la presión sobre P sub 0. Es decir, como las dos variables tienen el mismo rango entre 0 y 1, pues podemos interpretar que la presión aquí ha caído aproximadamente al 60%. Al principio, pues las presiones son iguales, P es igual a P sub 0, pues la relación es 1, y a medida que la presión va disminuyendo, pues esa relación pues también va disminuyendo. Aquí se puede ver que aproximadamente la relación de presiones cayó un 55%, y también la conversión llegó aproximadamente a 0,3. Todo esto a medida que se va gastando el catalizador. También tenemos las concentraciones, la concentración de A inicial, la de B inicial, y van disminuyendo a medida que se va gastando ese catalizador. Están los perfiles de concentración de A y el perfil de concentración de B. También tenemos la concentración de A y de B, pero contra la conversión. O sea, ahí ve cómo va cambiando, cómo va disminuyendo la concentración de B, cómo va disminuyendo la concentración de A con respecto hasta lo último. Vemos que aproximadamente la conversión final es de 0,33 aproximadamente, ya cuando ya se acaba todo el catalizador. En este caso está concentración versus la conversión. Entonces vemos que a través de este ejercicio y de la integración numérica por el método de Euler se pueden obtener perfiles para este tipo de ejercicios.